Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy y estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Espero que estén listos porque el chismecito que les traigo hoy va a estar bueno. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces turbulento mundo del entretenimiento turco, y más específicamente, en la vida amorosa de dos de las estrellas más brillantes del firmamento, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y no nos vamos a enfocar solo en lo mucho que nos encantan juntos y en las miles de veces que los fans han implorado por una reconciliación, sino en algo que al parecer hizo que Hande se removiera un poquito. El título lo dice todo: Hande Erçel reacciona, que dijo Kerem Bürsin de Demet Özdemir para inquietarla. Solo con leerlo ya me da curiosidad. Sabemos que Hande y Kerem tuvieron una relación muy mediática y que muchos fans todavía sueñan con verlos juntos. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué dijo Kerem de Demet Özdemir que pudo llegar a incomodar a Hande? Prepárense porque vamos a analizar cada detalle, desmenuzando cada pista y cada rumor. Prepárense para un viaje por el laberinto de los sentimientos de las celebridades turcas. Antes de empezar con el chisme jugoso, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre van a encontrar información fresca, análisis detallados y, por supuesto, mucho chisme de sus celebridades favoritas. Así que suscríbanse ya. Es gratis y me ayudan muchísimo. Recuerden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y dejar sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué opinan. Su apoyo es mi mayor motivación. Bien, ahora sí, vamos al grano. Todo comenzó con una entrevista que Kerem Bürsin concedió a una fuente que vamos a mantener en secreto por ahora. No les daré el nombre de la publicación, ni el programa, pero créanme, es una fuente confiable y respetada en el ámbito del entretenimiento turco. Durante la entrevista, le preguntaron sobre varias actrices con las que había trabajado, y entre ellas apareció el nombre de Demet Özdemir. Para los que no la conocen, Demet Özdemir es una actriz turca sumamente popular, querida por el público y reconocida por su talento. Ha protagonizado series exitosas que han dado la vuelta al mundo. Es la reina de las comedias románticas turcas, con una sonrisa cautivadora y un encanto natural. Recordemos sus papeles icónicos en Erkenci Kuş, donde compartió pantalla con Can Yaman, y Doğduğun Kaderindir, basada en la novela Kamdaki Kazeta, donde interpretó a una mujer con una historia de vida complicada, pero que se mantiene fuerte y resiliente. Demet es una actriz versátil, capaz de interpretar personajes llenos de matices y emociones. Actualmente está causando furor con su papel en la serie Anfara, demostrando una vez más su capacidad para reinventarse y conquistar a la audiencia. Ahora, lo interesante y el punto crucial de nuestro chisme, es lo que Kerem dijo sobre Demet. Según nuestras fuentes, Kerem elogió mucho a Demet. Habló de su profesionalismo, de su talento, de su disciplina en el set, de lo bien que se complementaban en la actuación, en fin, la llenó de halagos. Se refirió a ella como una compañera de trabajo excepcional, destacando su capacidad para sumergirse en el personaje y la facilidad con la que colaboraban en la creación de escenas memorables. En resumen, Kerem solo tuvo palabras de admiración hacia Demet, reconociendo su valía como actriz y compañera. Y hasta ahí, todo normal, ¿verdad? Los actores suelen hablar bien de sus compañeros de trabajo, especialmente cuando han compartido proyectos importantes y el ambiente de trabajo es bueno. Es parte de la etiqueta y del buen hacer en la industria. Pero aquí viene el pero que nos interesa y que enciende la chispa del chisme. Al parecer, Kerem no solo se limitó a decir cosas buenas sobre Demet, sino que también resaltó la química que tenían en la pantalla. Mencionó lo fácil que era trabajar con ella, lo bien que se entendían a nivel profesional y creativo, y hasta insinuó que la conexión que tenían se notaba en las escenas. Uy. Aquí es donde la situación se pone interesante. Kerem no solo elogió la calidad actoral de Demet, sino que también aludió a una conexión especial, a una química que trascendía lo profesional y se manifestaba en la pantalla. No sabemos si realmente Kerem quiso enviar un mensaje subliminal, pero este tipo de comentarios, especialmente en el mundo del espectáculo, son analizados con lupa. Ahora, ¿por qué esto podría haber inquietado a Hande Erçel? Bueno, recordemos que Hande y Kerem tuvieron una relación muy intensa, que capturó la atención del mundo. Su romance comenzó justo después de que Kerem trabajara con Demet en una serie, y sabemos que la dinámica en el set, y fuera de él, puede generar sentimientos complejos.
La chispa entre ellos fue innegable, su amor parecía sacado de una novela, y su química en pantalla fue espectacular, lo que los convirtió en una de las parejas más queridas de Turquía y del mundo. Su relación, aunque no duró para siempre, dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Entonces, ¿qué pasa? Pues que algunos fans y observadores del mundo del espectáculo especulan que podría haber cierta competencia, por decirlo de alguna manera. Imaginemos la situación. Ande seguramente estaba al tanto de la entrevista como todos los fans. Y de repente escucha a su ex hablar maravillas de otra actriz, resaltando la química que tenían y lo fácil que era trabajar con ella. Ande, como figura pública y mujer, seguramente se cuestionó sobre cómo se sentía al respecto. ¿Qué harían ustedes? A mí personalmente ya me daría un poquito de cosquillas, sobre todo si la relación con el ex no terminó en los mejores términos. Siempre es inevitable comparar, especialmente cuando se trata de una relación pasada. Además, hay que tener en cuenta la personalidad de Ande. Es una mujer fuerte, independiente y con una gran carrera. Ha demostrado su talento y su valía en numerosas series y películas. Es una actriz reconocida internacionalmente, con una legión de fans que la adoran y la apoyan en cada paso. Pero, también es humana. Y como cualquier persona, es probable que se sienta insegura o cuestionada ante ciertos comentarios. Sobre todo si esos comentarios provienen de alguien con quien tuvo una relación sentimental importante, que fue muy intensa y pública, y con quien compartió momentos significativos en su vida. Es natural que se despierte la curiosidad y el interés, sobre todo cuando se trata de una expareja. Ahora, ¿hay pruebas concretas de que Ande se haya sentido realmente inquieta? No. No tenemos declaraciones oficiales ni confirmaciones directas. Los famosos rara vez se exponen de esa manera. Pero la reacción de Ande a lo largo del tiempo, su mirada, sus comentarios en redes sociales, las indirectas que han interpretado los fans, todo eso nos da pistas. Y aquí es donde entra la especulación, que es, al fin y al cabo, lo que más nos gusta, ¿verdad? El arte de la interpretación y la especulación es un juego que alimenta la curiosidad de los fans y crea un interés constante en sus vidas. Hemos visto a Ande, por ejemplo, en algunas entrevistas donde, casualmente, le preguntaron sobre la relación de Kerem y Demet. Y en esas ocasiones, Ande respondió de forma diplomática. No se metió en problemas, claro, pero tampoco demostró un entusiasmo desbordante. Sus respuestas fueron correctas, pero no revelaron ninguna emoción particular. En lugar de expresar una opinión directa, Ande optó por respuestas neutrales, evitando cualquier tipo de conflicto o controversia. Esta actitud, aunque comprensible, despertó aún más la curiosidad de los fans, quienes comenzaron a analizar cada gesto y cada palabra de la actriz. También hemos visto que en redes sociales, Ande ha publicado mensajes que algunos fans han interpretado como indirectas. Mensajes sobre empoderamiento femenino, sobre la importancia de la autoestima, sobre la felicidad personal, y sobre la confianza en una misma, mensajes que buscan inspirar y motivar a sus seguidores. ¿Estará enviando algún mensaje subliminal a Kerem? ¿Estará recordándole la importancia de la independencia y la autenticidad? ¿Quién sabe? Lo cierto es que todo esto alimenta la curiosidad y el interés. Los fans analizan cada publicación, cada imagen, buscando pistas y señales que confirmen o desmientan sus teorías. Otro punto importante a tener en cuenta es la relación de Ande con su actual pareja, Hakan Saban. Ande está muy feliz con Hakan, y se les ve muy enamorados. Hakan es un hombre exitoso con una vida llena de logros y un gran corazón. Son una de las parejas más admiradas del mundo del espectáculo turco, y se les ve siempre felices y compenetrados. Pero, ¿cómo reaccionaría Hakan ante estos comentarios de Kerem? ¿Sentiría celos? ¿Le daría igual? Eso, lamentablemente, no lo sabemos. Es imposible saber lo que pasa por la mente de otras personas, especialmente en cuestiones tan íntimas como los sentimientos. Lo que sí podemos afirmar es que el mundo del espectáculo está lleno de estas dinámicas. Las relaciones sentimentales, las carreras profesionales, la competencia, todo se mezcla y genera un cóctel explosivo. La industria del entretenimiento es un universo complejo, donde la fama, el éxito y las relaciones personales se entrelazan de manera constante. Y en este caso, la ingrediente secreto fue lo que Kerem Bürsin dijo de Demet Özdemir. Ese simple comentario desató una ola de especulaciones,
análisis y debates entre los fans y los medios de comunicación. En resumen, Kerem Bürsin, al elogiar la química con Demet Özdemir, pudo haber inquietado a Hande Erçel, sobre todo por la historia que hay entre ellos y por la supuesta competencia por ver quién es la actriz preferida de Kerem. Por supuesto, esto es pura especulación. Pero es lo que hace este tipo de noticias tan emocionantes. El morbo, la curiosidad, la fantasía, son ingredientes esenciales en el mundo del entretenimiento. Espero que les haya gustado este vídeo tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encanta traerles este tipo de contenido, analizar cada detalle y compartir mis opiniones con ustedes. Y recuerden siempre con respeto y admiración hacia nuestros artistas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Hande se sintió inquieta por los comentarios de Kerem? ¿Creen que Demet y Kerem tienen buena química? ¿O quizás piensan que todo es parte del juego y de la estrategia de marketing? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Su participación es fundamental para que este canal siga creciendo. No se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Así no se perderán ninguna de las noticias, análisis y chismes que les tengo preparados. Porque siempre hay algo nuevo que contar. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo con más chisme y más diversión. Un besote enorme y hasta la próxima. Chao, chao.